Muy buenos días para todos. Mi nombre es Estefanía Flores, yo soy interna de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a hablar acerca del derrame pleural maligno. Si me regalan por favor 2 segundos, me excusan que la presentación no quiere cargar, pero ya carga. Buenos días, mi asesor fue el doctor Walter Ramírez y antes de iniciar esta charla, entonces quiero contarles que la búsqueda de la bibliografía para el derrame pleural maligno pediátrico es complicada, es difícil porque no existe una literatura que sea enfocada en pediatría y los estudios que se han hecho son en adultos. Sin embargo, los autores de esos artículos concluyen que los resultados pueden aplicarse también en niños. Así que a medida de esta charla iremos hablando tanto de adultos, los hallazgos en adultos y cómo se puede aplicar en los niños. Para el contenido, entonces vamos a hablar de la definición del derrame pleural maligno, la frecuencia, las causas principales tanto en adultos como en niños, el diagnóstico por imágenes o por procedimientos, el abordaje médico y quirúrgico y unas conclusiones. También tendremos unas discusiones de 2 temas importantes. Entonces, el derrame pleural maligno es definido por la acumulación de líquido en presencia de células malignas o tejido tumoral en el espacio pleural. El derrame pleural maligno es un síntoma común y una manifestación acompañante de la enfermedad metastásica en el 95% de los casos. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a un derrame pleural maligno, ya debemos pensar que estamos frente a una enfermedad metastásica. Dentro de la frecuencia del derrame pleural maligno en adultos, tenemos que hay una incidencia global de 70 por cada 100.000 habitantes. Y la frecuencia de la región va a depender de la prevalencia del cáncer propiamente de esa región. Entonces, el derrame pleural maligno puede ocurrir hasta en el 20% de las personas con cáncer y puede estar asociado a cualquier tipo de cáncer. Tanto la malignidad pleural primaria como el mesotelioma, esto principalmente en adultos, muy raro en niños, y también el mesotelioma, por ejemplo, se va a asociar al 90% en el 90% de los casos con derrame pleural maligno. Así también como el resultado de propagación de otros cánceres o de otros sitios como el cáncer de pulmón, de mama, de ovario. Acá entonces les traigo que tenemos cuáles son los tipos de cáncer más comunes que se presentan con derrame pleural maligno. En el primer lugar, entonces tenemos el cáncer de pulmón, que es la principal causa del derrame pleural maligno, está presente y el derrame pleural maligno se presenta aproximadamente en el 15% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón e incluso puede presentarse hasta en el 50% de los pacientes a medida que van desarrollando su enfermedad. En el segundo lugar, entonces tenemos el cáncer de mama. Aproximadamente en las mujeres que presentan cáncer de mama van a presentar de un 7 a un 11% el derrame pleural maligno, y estos suelen ser unilaterales e ipsilaterales al sitio del tumor. Dentro de los trastornos hematológicos, entonces tenemos a los linfomas, incluidos el linfoma de Hodgkin y el linfoma de no-Hodgkin, van a representar aproximadamente del 7 al 16% de todos los derrames pleurales malignos. También tenemos otras causas de derrame pleural en pacientes con neoplasias. Entonces, no propiamente son derrames que son de la malignidad, sino que son derrames paramalignos por una obstrucción bronquial, que puede conducir a una atelectasia obstructiva, porque estos pacientes pueden presentar una embolia pulmonar, porque la caquexia también puede conducir a una hipolinemia y por ende a una baja presión oncótica plasmática, e incluso el impacto de los tratamientos puede promover un derrame pleural maligno. Entonces, el derrame pleural maligno es un sello distintivo de una enfermedad en un estadio avanzado y va a denotar en general un pronóstico muy malo. Así que su supervivencia va a variar aproximadamente de un 3 a 12%, dependiendo del tumor primario y también dependiendo del abordaje en el tratamiento que se le haga a este tipo de tumores. Hoy en día se ha visto pues, que los tratamientos
alargan la expectativa de vida y asimismo la expectativa de vida frente al derrame pleural maligno. Entonces, la frecuencia del derrame pleural maligno en pediatría es una afección poco frecuente, pero es muy rara. Las tres principales afecciones del derrame pleural en los niños van a ser la mayoría y la mitad de las situaciones, la infección, el derrame paraneumónico y la infección, pues, principalmente bacteriana, del 50 al 70%. Pero también está la insuficiencia cardíaca congestiva y aquí también incluyen los hemotoras por trauma, las hipoalbuminemias o las causas iatrogénicas en un 5 a 15%. Y veamos que la malignidad se encuentra dentro de las causas del derrame pleural en un 10 a 15%, lo cual pues podemos ver que no es un porcentaje que sea muy despreciable o muy bajito. Y principalmente entonces dentro de las causas malignas en derrame pleural maligno pediátrico tenemos las neoplasias hematolinfoides, principalmente el linfoma, que es la neoplasia maligna infantil más común asociada a este derrame, y el linfoma no-Hodgkin representa la mayoría de los casos. Aproximadamente el 5% de los pacientes con linfoma Hodgkin o no-Hodgkin van a desarrollar el derrame pleural. La leucemia linfoblástica aguda, sobre todo de células C, va a presentarse comúnmente como una masa mediastínica, con otros síntomas asociados, con una linfoadenopatía, y entre el 50 y el 70% de los pacientes con leucemia linfóide aguda tipo T van a presentar derrame pleural. Otro tipo es el osteosarcoma. Entonces, recordemos que el osteosarcoma es la neoplasia maligna primaria del hueso más común y además de eso tiene una alta tasa de mortalidad pues, en los cánceres pediátricos. Estos pacientes con osteosarcoma van a presentar una metástasis a pulmón aproximadamente del 30% y 10% de estos presentan un derrame pleural maligno. El tumor de Wilms, aunque no es un tumor pues común, lo mencionan las bibliografías, los textos, y también presenta en un 4.3% el derrame pleural maligno. Tenemos también el tumor de células germinales, que la mayoría de masas mediastinales, el 20% aproximadamente de las masas mediastinales van a presentarse por el tumor de células germinales, y estos tipos, pues como de tumores tan invasivos, van a afectar las estructuras del mediastino y asimismo van a ocasionar pues como una compresión del árbol traqueobronquial y la obstrucción del flujo linfático que va a concluir en un derrame pleural. Otro tipo que nombran es el blastoma pleuropulmonar. Entonces, estos son tumores mesenquimales embrionarios del pulmón que son poco frecuentes, pero que también van a generar una invasión, una compresión de las estructuras adyacentes. Y el tumor de Askin es una forma rara del sarcoma de Ewing. Puede surgir de los huesos de la pared torácica costal y es invasivo. Bueno, entonces acá les traigo la incidencia del cáncer pediátrico en la región de las Américas en una población de 0 a 19 años en el año 2022, en donde podemos ver que la leucemia, el linfoma no-Hodgkin y el linfoma Hodgkin, pues tienen una incidencia, la leucemia del 30%, el linfoma no-Hodgkin y Hodgkin aproximadamente entre los dos del 11%, por lo cual podemos ver que estamos enfrentados en una población que su incidencia no es despreciable. La incidencia mundial del osteosarcoma en esa misma población es de 4 a 5 casos por 1 millón de habitantes al año. Bueno, entonces, para hablar de la patogénesis del derrame pleural maligno, recordemos que entre la capa visceral y parietal se encuentra el líquido pleural, que básicamente se va a regular por las presiones oncóticas e hidrostáticas, los componentes intravasculares y el drenaje perilinfático. En esta imagen podemos ver entonces que cada pleura tiene su presión hidrostática y su presión oncótica, por lo cual van a mantener dentro del espacio pleural una presión hidrostática de menos 5 centímetros de agua, y eso es lo que va a permitir pues, que haya
una homeostasis en todo el pulmón, en todo el espacio pleural. Y además de eso tenemos una presión oncótica que, como podemos ver, la presión oncótica sobre los vasos linfáticos es un poco mayor. Aquí podemos ver aproximadamente 34 centímetros de agua, lo que va a permitir que ellos reabsorban ese líquido pleural, lo cual es una de sus principales funciones. Entonces, para el desarrollo del derrame pleural maligno debe ocurrir lo siguiente. Entonces, primero hay una infiltración de células malignas en la pleura, tanto visceral como parietal, y estas van a liberar unas citoquinas proinflamatorias. Eso va a provocar que haya una formación de nuevos vasos, o sea, una neoangiogénesis, pero esos vasos son inmaduros y son muy permeables, por lo cual va a salir líquido y proteínas al espacio pleural, dando como resultado pues, que aumente la presión hidrostática y aumenta la permeabilidad y aumenta el líquido pleural. Además de eso, va a haber una disminución del drenaje perilinfático porque las células tumorales van a absorber esos vasos linfáticos o pleurales y va a reducir la reabsorción como tal del espacio pleural, por lo cual va a aumentar entonces el líquido en esta zona. Entonces aquí podemos ver que el mecanismo de metástasis va a implicar que que haya una invasión del espacio pleural. Entonces, las células tumorales van a diseminarse principalmente por vía hematógena, por el torrente sanguíneo, pero también se pueden infiltrar por infiltración directa o diseminación linfática. Entonces, de las células tumorales, desde la pleura visceral, va a pasar al espacio pleural, luego a la pleura parietal, y así va a ir pues, generando todo ese proceso maligno. Entonces, una vez las células cancerígenas están en el espacio pleural y en las capas pleurales, van a producir factores proinflamatorios como la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral. Además de eso, van a producir factores proangiogénicos como la angiopoietina 1 y angiopoietina 2, los cuales también pues, van a ayudar a esa formación de vasos. También factores que van a aumentar la permeabilidad vascular, como el factor de crecimiento endotelial vascular, por ejemplo, y los mastocitos, como podemos ver en esta imagen, van a aumentar la permeabilidad de los vasos pulmonares. Ellos van a producir interleuquina 1 beta y triptasa beta, además de interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa, los cuales van a activar en las vías cancerosas, van a activar en las células cancerosas vías que van a promover entonces el crecimiento del tumor, como por ejemplo los factores de transcripción, el factor nuclear NF-kappa beta y el transductor de señales de transcripción 3. Entonces, esto finalmente va a provocar un crecimiento del tumor, por lo cual se ha propuesto que el líquido pleural, al tener en su medio tantas citoquinas proinflamatorias, proangiogénicas, incluso proteínas, no solamente va a actuar como un testigo de la malignidad, sino que también puede ser un promotor activo de la progresión del cáncer, lo que a futuro va a llevar a un cambio en el enfoque del tratamiento, ya no solo centrado pues como en el alivio de los síntomas, sino también en lograr un control temprano de este líquido pleural. En conclusión, la patogénesis del derrame pleural maligno va a estar dada por que aumenta la permeabilidad vascular y esto va a aumentar el líquido pleural. Bueno, entonces dentro de la clínica del derrame pleural maligno, la principal manifestación es la disnea. Se va a presentar en más de la mitad de los pacientes, es muy debilitante, va a afectar mucho la calidad de vida. Y puede verse, la disnea puede verse una disminución pues como de la extensibilidad de las paredes torácicas, por atelectasia o incluso por el desplazamiento del mediastino. También se presenta el dolor torácico, la tos, la diaforesis, acompañado pues de sus síntomas muy claros de las neoplasias a las que están enfrentados estos pacientes, como por ejemplo los síntomas de la fiebre, la pérdida de peso. La taquipnea y la taquicardia junto con la diaforesis, según algunos textos,
describe que son hallazgos característicos en los niños. La disminución del murmullo vesicular en la clínica, la matidez, el frémito, y también propiamente del cuadro clínico neoplásico, con las masas, los ganglios y los signos de compresión de vena cava superior. Entonces, para el diagnóstico del derrame pleural maligno tenemos varias alternativas. En esta tabla les traigo cuál es la sensibilidad y la especificidad de todas estas pruebas. Entonces, la radiografía de tórax, como ven, tiene una sensibilidad del 67,6% y una especificidad del 85,3%. Que comparándolo con la ecografía torácica, la cual tiene una sensibilidad de casi el 80% y la especificidad del 100%, pues va a ser mucho menor. Sin embargo, en la clínica, por facilidad, por protocolo y por primer abordaje, siempre la aproximación diagnóstica se hace con la radiografía de tórax. Vean entonces que el TAC de tórax tiene una sensibilidad y una especificidad casi que similar a la radiografía de tórax, sin embargo, va a presentar, pues vamos a ver, mejores hallazgos. La citología, la biopsia y la toracoscopia son definitivamente pues como el estándar de oro para el diagnóstico del derrame pleural maligno, y la citología tiene una sensibilidad que es muy variable y va a depender de muchos factores, incluidos el tipo de tumor al que nos estamos presentando hasta cómo se procesa la muestra. Tiene una especificidad muy alta, por lo cual son pruebas que se recomiendan realizar. Empecemos entonces con la radiografía de tórax. Lo primero que vamos a ver es un derrame pleural. ¿Cuáles son los signos característicos del derrame pleural? Entonces, una radiopacidad que es homogénea en el hemitórax afectado. También se va a formar un menisco, como podemos ver aquí en la línea amarilla, que es un contorno como cóncavo en la base del pulmón. Y también se va a presentar un borramiento del ángulo costofrénico. La bibliografía de los textos menciona que se requieren al menos 175 mililitros de líquido pleural para ser visible y que borre pues como el ángulo. Pero también se puede presentar cuando estamos frente a un derrame masivo, una opacidad completa del hemitórax, un posible desplazamiento del mediastino y la ausencia de broncograma. Entonces, ahora sí, la radiografía en el derrame pleural maligno tiene una sensibilidad casi del 68% y una especificidad del 85%, es decir, que es bueno. Y los signos que van a sugerir derrame pleural maligno son los que ya vimos del derrame pleural, ¿cierto? Sobre todo se debe considerar maligno cuando hay una morfología loculada, cuando la distribución es como asimétrica, cuando es muy masivo, o en el caso de que haya recurrencia tras el drenaje. También el engrosamiento pleural puede ser nodular o difuso de la pleura. Entonces acá, por ejemplo, con la flecha blanca, vemos un engrosamiento pleural parietal y también con la flecha negra vemos un engrosamiento pleural mediastinal. Y podemos encontrar desplazamiento de las estructuras mediastinas. Entonces, estos son signos muy característicos del derrame pleural maligno que van a tener una alta sensibilidad y especificidad. Para la ecografía torácica, entonces, como les comenté hace un momento, tiene una sensibilidad y especificidad mayor que la radiografía. Y en pues en esta revisión lo que se hace es que evalúan cuál es la sensibilidad y especificidad de cada uno de los hallazgos. Entonces, por ejemplo, el engrosamiento o la nodularidad de la pleura visceral tiene una sensibilidad baja, del 15%, pero cuando estamos frente a un engrosamiento de la pleura parietal, que es mayor a 1 centímetro, ya tiene una sensibilidad alta. Asimismo, el engrosamiento pleural nodular o cuando estamos frente a nódulos, también tiene una sensibilidad y una especificidad alta, y un engrosamiento diafragmático mayor a 7 milímetros tiene una sensibilidad del 42% y una especificidad del 95%. Es decir, son muy característicos y de presentar derrame pleural maligno. Entonces, básicamente, en la ecografía torácica, los predictores de la malignidad es que haya nodularidad pleural o diafragmática. Entonces, los nódulos siempre van a ser como muy característicos de este derrame pleural maligno. Y estos también se van a poder ver en otras imágenes y, por ejemplo, en otros procedimientos como la toracoscopia. Entonces, el TAC de tórax contrastado
pues es superior a la radiografía convencional para detectar el derrame pleural, ¿cierto? Y además de eso va a permitir como una mejor evaluación del parénquima pulmonar y las estructuras. Entonces, el derrame pleural propiamente cuando se evalúa a través del TAC contrastado va a permitir como la identificación de las ubicaciones, de las loculaciones. Entonces, como podemos ver aquí con este asterisco blanco, entonces hay una loculación, y también se ven engrosamientos pleurales nodulares, irregularidad pleural, afectación pleural mediastínica, el engrosamiento pleural circunferencial, como se puede ver aquí en esta imagen, que hay un engrosamiento como tal de toda la pleura, y además de eso va a permitir ver, pues, como las patologías sugestivas de la neoplasia subyacente, como los nódulos, y la masa, las adenopatías, las metástasis a distancia. Entonces, para el TAC existe un TAC Score, en donde se van a evaluar cada uno de los hallazgos y esto va a dar un puntaje. Por ejemplo, cuando hay una lesión pleural que es mayor a 1 centímetro, ya sea una masa, el nódulo o un engrosamiento, vamos a tener un puntaje de 5 puntos. Las metástasis, la masa abdominal o el nódulo pulmonar a 1 centímetro da un puntaje de 3 puntos. Y la ausencia de loculaciones, de derrames pericárdicos o de cardiomegalia va a dar un puntaje solamente de 2 puntos. Un puntaje mayor o igual a 7 va a predecir la malignidad con una sensibilidad del 88%, una especificidad del 94%, es decir, alta. Así que también es una muy buena alternativa para el diagnóstico de la exhumación inicial en estos pacientes con derrame pleural maligno. Otras imágenes, como la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones, generalmente van a estar muy limitadas. Entonces, la resonancia magnética puede ser una alternativa, la plantean como una alternativa en pacientes en quienes el contraste yodado está contraindicado, pues sin embargo no tienen pues como un papel definido en el derrame pleural. Y la tomografía por emisión de positrones no es una técnica pues rutinaria, tiene alta tasa de falsos positivos cuando se presentan entonces derrames paraneumónicos o tras una pleurodesis. Puede servir para la estratificación propiamente del cáncer que presenta el paciente y solamente puede ser útil como para identificar algunas zonas específicas de la pleura de las que se quiere tomar biopsia, pero pues para eso existen otros métodos. Así, entonces, ya viendo los métodos imaginológicos, vamos a pasar al examen patológico. Ese va a ser crucial para el diagnóstico. Puede realizarse mediante toracocentesis pleural, el análisis del líquido pleural, la biopsia pleural y la toracocentesis. Entonces, la toracocentesis pleural definitivamente va a ayudar a establecer un diagnóstico definitivo de la malignidad. Es diagnóstica y terapéutica. Se recomienda que sea guiada por ecografía y a la muestra, pues, o a este líquido se le van a enviar análisis como el pH, las proteínas, la glucosa, el LDH, glóbulos rojos, glóbulos, pues, línea roja, línea blanca, linfocitos. Y para concluir que estamos frente a un derrame pleural exudativo, pues entonces vamos a aplicarle los criterios del LAI, como los podemos ver aquí en esta tabla, y para recordarlos es una relación LDH pleural entre el LDH pleural y el suero mayor a 0.6, una relación de proteínas entre el líquido pleural y el suero mayor a 0.5 y un LDH líquido pleural mayor a 2/3 del límite superior del valor serio normal, los cuales van a sugerir que estamos frente a un exudado, que es la mayoría de los casos. Sin embargo, la bibliografía dice que de un 5 a un 10% de los casos de derrame pleural maligno puede ser transudativo. Y cuando hay, por ejemplo, un pH y una glucosa bajos, estos tienden a tener una mayor carga tumoral dentro del espacio pleural, una menor respuesta a la pleurodesis y en general pues como una supervivencia mucho más corta. Una de las preguntas que se plantean es si la toracocentesis debe ser de gran volumen. Generalmente sí, pues generalmente se debe realizar la mayor cantidad de líquido posible
sin, pues, sin afectar al paciente. Es decir, esto tiene que hacerse de manera muy controlada, de manera lenta, para evitar que haya un edema pulmonar, y normalmente esta toracocentesis pues va a ayudar a la resolución de la disnea, va a evaluar cómo se reacumula este líquido pleural después del drenaje. Incluso algunos datos sugieren que hasta el 60% de los pacientes van a requerir un tratamiento o otra toracocentesis, por ejemplo, dentro de los 9 días posteriores al drenaje. Y además de eso también, después de la toracocentesis, que es como el primer paso, se hace la identificación de si hay o no hay un atrapamiento pulmonar. La citología, entonces, pues va a ser el método definitivo para diagnosticar el derrame pleural maligno. Tiene una precisión diagnóstica del 60%, y las muestras que se deben enviar pues va a depender de los tipos de estudios que se quieran hacer. Por ejemplo, algunos plantean que se envía de 25 a 50 mililitros, otros de 50 a 75, incluso se pueden enviar hasta 150 mililitros. Y dentro de los marcadores que se hacen a este líquido pleural, pues van a ser similares o iguales al tipo de linfoma o leucemia que se esté presentando. Les nombro estos dos porque recordemos que estamos pues en el hallazgo de derrames pleurales malignos en pediatría. La inmunohistoquímica, entonces, también va a depender del tipo del tumor al que nos estemos presentando, y asimismo pues estos marcadores: sarcoma, linfomas, tumores germinales y carcinomas metastásicos. La biopsia pleural tiene una sensibilidad alta, hasta el 88%, y una especificidad del 100%. Esto sobre todo se va a enviar cuando la citología del líquido no nos proporciona una etiología clara o no es tan diagnóstica en un paciente con sospecha de derrame pleural maligno. Lo que se recomienda es que esta biopsia sea guiada por ecografía o por tomografía, lo cual aumenta su rendimiento y disminuye las complicaciones como sangrados innecesarios o, digamos, que punciones a otros órganos. Entonces, la toracoscopia va a permitir una visualización directa y va a permitir una biopsia del tumor. Tiene una sensibilidad del 92,6%, va a ser útil tanto para la extracción de líquido, para la pleurodesis, para la inserción de un catéter pleural tonelizado. Y tiene, digamos que, unas contraindicaciones también absolutas, unas que no se puede realizar en pacientes que tengan el pulmón adherido a la pared torácica a lo largo del hemitórax, o que tengan insuficiencia respiratoria que impida una anestesia segura. Dentro de las complicaciones de la toracoscopia se van a incluir la hemorragia, las fístulas broncopleurales, los neumotórax, el empiema, las fiebres postoperatorias, las infecciones de las heridas, etc. Entonces, para hablar del tratamiento del derrame pleural maligno, debemos tener en cuenta que el tratamiento se recomienda en pacientes que están con síntomas, y que no se sugiere realizar intervenciones en pacientes asintomáticos. El objetivo principal pues va a ser aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que la causa más común del derrame pleural maligno en la población pediátrica es el linfoma no Hodgkin, por lo cual el primer paso del tratamiento va a consistir en administrar quimioterapia pues dirigida a esta neoplasia maligna. La toracocentesis, entonces, es una de las primeras intervenciones que se hacen, seguida de un tubo torácico para catéter multipropósito, una pleurodesis química y o mecánica por toracoscopia y un catéter pleural tunelizado. Empecemos entonces con la toracocentesis, que, como ya les mencioné, es diagnóstica y terapéutica, es el primer paso en el manejo de los pacientes sintomáticos y el objetivo de la eliminación como tal del líquido pleural, del derrame pleural. Y también prevenir la reacumulación del líquido. Cuando se hace una toracocentesis y la disnea no mejora, se deben considerar otras causas, como pulmones no expansibles, o una insuficiencia cardiopulmonar grave, o una tromboembolia pulmonar,
o incluso patologías restrictivas, pues patologías restrictivas de las vías respiratorias. Y además de eso, también tenemos el tubo torácico. Normal, el tubo torácico o catéter multipropósito, estos se recomiendan con un tubo de pequeño calibre, a los cuales estos pacientes les va mejor. Y también puede considerarse como una alternativa a la toracocentesis. Otro de los tratamientos es la pleurodesis. El mecanismo exacto de la pleurodesis aún no está claro. Entonces, sin embargo, la pleurodesis consiste en obliterar el espacio pleural a través de la inducción de la inflamación y la fibrosis para prevenir la reacumulación del derrame. Se cree pues que esta inflamación y esta fibrosis van a estar mediadas por la activación del factor de crecimiento transformante beta. Dentro de las indicaciones, entonces tenemos que es un paciente que luego de la toracocentesis tuvo una expansión pulmonar, o pacientes que tienen derrames pleurales malignos recurrentes y pues digamos que se busca evitar esto. Pacientes que están sintomáticos y pacientes que tengan una buena clase funcional y una expectativa de vida pues medianamente larga. Las contraindicaciones es un pulmón que no sea expansible, una infección pleural que esté activa, como por ejemplo el empiema, una mala clase funcional y una poca expectativa de vida. Aquí en esta imagen entonces podemos ver cómo se ve en las pleuras cuando hay una infiltración de talco externo. La pleurodesis puede ser tanto mecánica como química. Dentro de la pleurodesis mecánica, entonces tenemos que hacer una oración manual o también pues como acompañar una pleurectomía parcial. Está indicada en derrames pleurales recurrentes y puede ser muy difícil el derrame pleural significativamente loculado. Esta pleurodesis mecánica se hace entonces solamente por toracoscopia y como alternativa tenemos la pleurodesis química, que también se puede hacer además de por toracoscopia por un catéter pleural tonilizado o un tubo torácico. Y esto utiliza diferentes agentes, pues a medida de los años han ido utilizando diferentes sustancias como por ejemplo los derivados de las tetraciclinas, el hidrato de plata, la iodopovidona, la blanecina y el talco, siendo la iodopovidona y el talco los más usados en nuestro medio. Y el talco puede venir tanto en polvo como en suspensión y finalmente va a ser cualquiera de los dos el agente de elección. ¿Qué es lo recomendado como para que no tenga complicaciones como todo este procedimiento? Es que la dosis es aproximadamente 4 gramos. Normalmente las complicaciones se producen con dosis mayores a 10 gramos o que las micras como tal del talco sean muy grandes. Yo recomiendo unas micras aproximadamente 15. Las contraindicaciones del talco, pues entonces vamos a tener unas contraindicaciones absolutas y unas contraindicaciones relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas es que la paciente esté en un estado de embarazo o que haya una infección pleural activa o sistémica. Y también tenemos que las relativas es que haya futuras cirugías torácicas, por ejemplo, en el mismo lado o procedimientos diagnósticos. Puede haber un riesgo del síndrome de dificultad respiratoria, una neumonitis, y puede haber una toxicidad debido a algunas preparaciones de talco que contienen plomo. Y las complicaciones descritas más comunes de las pleurodesis son el dolor torácico, la apnea y la fiebre. Sin embargo, como les comentaba, también se puede prevenir o minimizar el riesgo de estas complicaciones teniendo en cuenta la dosis del polvo, la dosis del talco en polvo y las características del mismo. Entonces, acá les traigo un video de servicio en el que se puede ver cómo se realiza una pleurodesis química en la que se hace una ablación a la pleura. Y en esta otra imagen podemos observar cómo se hace la pleurodesis química, perdón, la anterior era mecánica, en esta la pleurodesis química por talco en suspensión. Bueno, pero existe entonces una pregunta y es cómo
determinar si se realiza la fluoresis químico-mecánica. Realmente, todos los estudios apuntan a esta revisión sistemática de Cochrane, en donde se evaluaron 36 RTC con un total de casi 1.500 sujetos y evaluaron pues como las siguientes cosas. Si se hace una fluoresis con esclerosante versus el control de ellos es una solución salina. Entonces ellos encontraron que hay mayor eficacia de la fluoresis cuando se hace con un esclerosante. Y entre los esclerosantes determinaron que la mayor eficacia, tanto de todos los tipos como que hay del yodo, de la plata, tiene el talco. Entonces, tuvo un RR, no recurrencia 1.34 para el del talco. Y la fluoresis también concluyeron que la fluoresis estereoscópica fue más efectiva. En conclusión, se tiene que tanto la fluoresis químico-mecánica deben realizarse en conjunto para que se obtengan mejores resultados. También, entonces, una de las alternativas es el catéter pleural tunelizado. El catéter pleural es un tubo de silicona que se coloca de manera subcutánea en el espacio pleural y tiene, digamos que, diferentes ventajas. Entre ellas es que hay un tratamiento ambulatorio que mejora la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, los estudios mencionan pues que esto es muy subjetivo, ya que a algunos pacientes les molesta estar pues, drenando el catéter todo el tiempo, pero pues es una alternativa que les permite, digamos, salir del hospital. Poco uso en los niños, pues definitivamente no es que se use mucho en los niños, y ocasiona una pleuresis espontánea cerca al 50%. Tiene bajas tasas de complicaciones en realidad, pues algunas pueden ser neumotórax, sangrado, infección, empiema, pero pues en realidad son bajas complicaciones. Una de las preguntas es si el fibrinolítico tiene algún papel. Pues en este estudio, que se llama el ensayo TIME-3, se evaluaron a 71 pacientes con derrame pleural maligno adultos, para aclarar, y estos les dieron uroquinasa 100.000 unidades en 3 dosis durante 36 horas, pero también les dieron placebo. Dentro de los resultados encontraron que no hubo diferencias en las puntuaciones de disnea, ni en las tasas pues, de fracaso de la pleuresis, es decir, se mantuvo igual. Sin embargo, sí hubo un mejor rendimiento en la reducción en un 18% de la opacidad como tal de la pleura en la radiografía y disminuyeron los días de hospitalización, aproximadamente 2 días. Además de eso, también mejoró la tasa de supervivencia. En conclusión, puede considerarse el fibrinolítico y va a depender de cada paciente. Entonces, el enfoque del derrame pleural maligno en realidad es amplio, es complejo y debe ser muy individualizado. El diagnóstico del derrame, cuando tenemos entonces un diagnóstico del derrame pleural maligno, debemos pensar si el paciente se va a beneficiar o no de la intervención. Es decir, si estamos en un paciente que ya está muy enfermo, que tiene muchas comorbilidades, que está postrado en cama, pues entonces lo mejor es darle un soporte médico. Por el contrario, si el paciente sí se va a beneficiar, el primer abordaje va a ser una toracocentesis, la que nos va a determinar si el pulmón se considera reexpansible o no. Si el pulmón se considera reexpansible, entonces ya vamos a emplear las estrategias de la pleurodesis, de la inserción del catéter, de la pleurodesis también, tanto química como mecánica. Y si no se considera responsible, pues entonces vamos a considerar solamente la inserción del catéter pleural tunelizado o la aspiración terapéutica. Dentro de esta estrategia de la pleuresis temprana, donde se utiliza tanto pleuresis químico-mecánica, también se puede considerar el uso de fibrinolíticos cuando estamos frente a un derrame pleural maligno septal. Bueno, entonces para concluir esta charla, lo primero que quiero traerles es que definitivamente existe poca literatura y guías de manejo en los niños. El linfoma es la causa más frecuente del derrame pleural maligno pediátrico y su diagnóstico y tratamiento debe considerarse prioritario.
La toracocentesis debe ser guiada por ecografía y es el procedimiento inicial, el cual pues va a definir cómo se hace el manejo sintomático de estos pacientes y cuáles serían como las intervenciones futuras. La evaluación radiológica debe ser sistemática y escalonada, iniciando en nuestro medio por una radiografía de tórax, luego una ecografía y así a medida que vaya necesitando el paciente. Y por último, la pleurodesis debe ser enfocada en cada paciente de acuerdo a sus comorbilidades y de acuerdo a sus necesidades. Muchísimas gracias y quedo atenta a sus comentarios. Hola, doctora Estefanía, buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, yo creo que lograste hacer una muy buena revisión del tema. Creo que tuviste los conceptos muy claros. Creo que lograste sintetizar un algoritmo adecuado que nos ayude como a enfocar estos pacientes con derrame pleural maligno. Y las conclusiones creo que estuvieron como acordes con los objetivos. Realmente es todo un reto. Nosotros normalmente en cirugía pediátrica, como tú bien lo explicaste, normalmente vemos más esos derrames asociados a tumores hematopoyéticos, linfomas, ¿verdad? Y muchas veces con el inicio de esteroides o incluso de la terapia quimioterapéutica, muchos de esos derrames resuelven y mejoran. Hace poco, como 2 o 3 meses, tuvimos un paciente adolescente con una historia familiar compleja de un linfoma que ya estaba en tercera línea de manejo con un derrame pleural masivo y el paciente no quería ningún tipo de tratamiento y con el grupo de oncología discutimos mucho las indicaciones acerca de hacer una pleurodesis, que tú muy bien lo explicaste, y me pareció muy curioso que era un derrame pleural masivo, muchas veces drenado, muchos pigtail, y se le propuso al servicio de oncología hacer la pleurodesis, sobre todo porque era un niño que ya estaba en manejo paliativo, le estaba dando mucha dificultad respiratoria y los oncólogos fueron como muy renuentes como al aceptar una pleurodesis química que porque el paciente todavía en tercera línea de manejo tenía esperanza curativa. Al último, pues obviamente el paciente falleció, pero quería preguntarte eso, después de esa revisión tan completa que hiciste, eh, ¿cuál para ti serían como las indicaciones absolutas en niños de hacer una pleurodesis y cuándo definitivamente decidirías esperar? Bueno, pero definitivamente, pues como usted lo está contando, debemos tener en cuenta que no estamos frente a pacientes que solamente tienen un derrame pleural maligno, sino que están con un proceso agudo, incluso de su cáncer. Entonces, una de las indicaciones principales es estos niños que tengan síntomas que les estén deteriorando o alterando su calidad de vida, que además de eso hacemos frente a pacientes que tengan una buena clase funcional o una expectativa de vida moderadamente pues larga y que estos pacientes pues estén también dispuestos al tratamiento. Consideraría que serían como los principales, doctor. Listo, perfecto. Yo pues la revisión que tuve la oportunidad de hacer en ese entonces era pacientes definitivamente terminales o en manejo paliativo para mejorar toda esa parte respiratoria y toda esa parte restrictiva. Como tú lo dijiste, yo pienso que uno podría hacer esa combinación entre una pleurodesis mecánica y una pleurodesis química con talco. A veces, pues obviamente por las condiciones clínicas del paciente hay un poco más de limitación o a veces no se consigue tan fácil un talco libre de sílice y de níquel en cualquier institución, pero definitivamente es la primera opción. Doctora, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Hola, buenos días. Estefanía, bueno, pues presentaste una charla tocaste unos puntos interesantes, un tema creo que difícil de buscar en la literatura para el contenido pediátrico. Creo que muchas de esas cosas está claro que se pueden extrapolar de los adultos y muchos de los contenidos los hemos aplicado en niños con buenos resultados. En cuanto al talco, mmm, el talco como tal es silicato de magnesio hidratado. Eso es un material estéril. Anteriormente utilizábamos otro tipo de materiales, inclusive en talcos que se hacían con otras sustancias y que en realidad, eh, digamos, no eran los más adecuados. Desde que se trajo el estéril talc, que es como el talco estéril que se usa, ya hemos hecho varios procedimientos con esto y una de las cosas interesantes que hemos aprendido es que estos pacientes que son terminales con una buena clase funcional aún, que probablemente tienen una expectativa de vida moderada, o sea, que no va a ser que va a morir en una semana, sino que el paciente probablemente en su estado de la enfermedad va a fallecer antes o va a fallecer probablemente dentro de 6 meses. Mm, Probablemente son los que están sintomáticos, perdón, también, son los que en realidad se van a beneficiar. Hay que tener cuidado con el talco, porque el talco también como tal produce una reacción inflamatoria muy importante y en pacientes que están muy debilitados o en niños que exactamente no tienen una buena clase funcional, los puede llevar inclusive a la muerte. Incluso pasan en los pacientes adultos y en los niños, aunque no he encontrado o no he visto ese tipo de reacciones, siempre hacen la recomendación, porque este producto no, pues en realidad si uno lo busca dentro del manual del producto, no está diseñado para niños. Y pues obviamente también se usa para otros tipos de procedimientos, por ejemplo, como los derrames pleurales por linfa, eh, cuando tenemos también pacientes que tienen neumotórax espontáneos, primarios, entonces con el mismo uso que se le da para los pacientes adultos. Bueno, nuevamente, Estefanía, felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quedo muy atenta si tienen algún otro comentario o sugerencia. Si no, pues entonces damos terminada la charla. Les agradezco muchísimo a todos su atención.